Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, de acuerdo al momento en el que visualicen esta presentación. Esta es una presentación de la asignatura Inglés Técnico, perteneciente a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Catamarca. En este video vamos a trabajar the imperative mood. Este video se confecciona y está dirigido específicamente para las áreas de informática, computación y tecnología educativa. A diferencia de videos anteriores, en donde los videos eran comunes a casi todas las temáticas, a casi todas las áreas en las que se dictan en la facultad. Este video en particular de esta temática se divide acorde a las distintas disciplinas agrupadas en áreas. El texto de la práctica inicial fue extraído de esa página web y a la vez fue adaptado para esta presentación. Ahí están las fechas de creación y de acceso. Como lo hemos hecho en los videos anteriores, vamos a iniciar esta presentación con la anticipación a la teoría mediante la exposición a la lectura y activación de estrategias inferenciales. En esta primera diapositiva vamos a trabajar las actividades de prelectura. En estas actividades tratamos de anticiparnos a la lectura a través de estrategias de lectura y algunas estrategias léxicas a través de actividades de instrucción de léxico previo a la lectura. Así que vamos a trabajar un poco con el vocabulario. En el primer ejercicio les solicitamos que unan las siguientes palabras con las definiciones que tienen debajo. Tienen la palabra file, store, pop-up window y PDF. Las definiciones son las que se consignan debajo, es decir, portable document format, a way of storing computer files so that they can be easily read when they are moved from one computer to another. A menu or window that can appear suddenly on a computer screen while you are using it. Information on a computer that you can store under a particular name. To keep facts, or information in your brain or a computer. Esas son las definiciones. Ustedes deben unir las palabras con sus definiciones. Como pueden ver, son léxico específico del área de informática. Bien, aquí vamos a trabajar algunas otras actividades de prelectura. Primero díganme, ¿cómo interpretarías en castellano el siguiente título? How to create a PDF version of a Windows Word document. Ahora observa las siguientes imágenes. ¿Cuál te parece que será el orden en el que se presentarán las ideas en el texto? La primera ya tiene orden. Son 6 imágenes numeradas de la A a la F. La A es la número 4. Ahora debes establecer el número de las otras. Ten en cuenta el texto, ¿sí? El título del texto. ¿Sí? Trata de interpretarlo en castellano y en base a eso, en relación con tu conocimiento previo, ¿cuál sería el orden de estas imágenes? En esta diapositiva observarán el texto junto con sus elementos paralingüísticos. Observarán algunas palabras remarcadas en distintos colores y los números de línea en el margen izquierdo.
en esta diapositiva lo que voy a hacer es presentarlo al texto, ir leyéndolo en inglés y luego ustedes pueden pausar el video en el momento que crean necesario para releer el texto tantas veces como sea necesario. How to create a PDF version of a Windows Word document. 1. Open the Microsoft Word document. Double-click the Word document to open it in Microsoft Word. If you haven't yet created the document, open Word, then click Blank Document and create the document as needed before proceeding. 2. Click File. It's in the top left corner of the Word window. Doing so opens a pop-out window. 3. Click Export. This option is in the left-hand column of options. You should see several new options appear in the middle of the window. 4. Click Create PDF XPS document. It's in the upper left corner of the window. 5. Click Create PDF XPS. This option is in the middle of the window. Doing so prompts a pop-up window. 6. Select a save location on the left side of the window. Click the folder in which you want to store the PDF version of your Word file. Since the PDF is a different file type than the Word document, you can store the PDF in the same file location as the Word file. You can also enter a new file name in the file name text box if you like. 7. Click Publish. It's in the bottom right corner of the window. This will create a PDF copy of your Word document in your specified location. Como les comentaba, a la izquierda se encuentra el número de línea del texto, ¿sí? En las actividades siguientes encontrarán una serie de indicaciones y actividades en las que estarán consignadas las líneas de las que pueden identificar las palabras que allí se consignan. Pueden ver que en este texto hay algunas palabras que están subrayadas. Esas palabras son formas verbales, las cuales deben proveer los equivalentes castellanos y clasificarlas. Por ejemplo, en la línea 1 del texto, to open se clasificaría como un infinitive y su equivalente sería abrir o abrirlo. Si consideramos a it, sería abrirlo. En castellano, ese lo es un pronombre enclítico. Está dentro de la forma verbal. Bien, pueden observar también algunas palabras resaltadas en amarillo. Esas palabras resaltadas en amarillo son conectores lógicos. Deben determinar cuál es la función retórica de esas palabras, esos conectores. Por ejemplo, if de la línea 2 sería un conector de condición. Su equivalente castellano es si. Y las ideas que este conector vincula son: tú no has creado el documento, abre Word, sería la segunda idea. Abre Word. La segunda idea, ¿sí? Recuerden que estos conectores vinculan ideas. Una idea 1 con una idea 2.
y establecen una relación. La relación que establece este conector if es de condición. En verde van a encontrar palabras de referencia contextual. Es decir, ustedes nos tienen que decir a qué se refieren esas palabras, ¿sí? No qué significan en castellano, sino a qué se refieren. Por ejemplo, en la línea 1 está el referente contextual it, palabra it, ¿sí? Que hace referencia al documento de Microsoft Word. Por supuesto, encontrarán más actividades en las diapositivas siguientes. Las respuestas a estas actividades las encontrarán consultando con el mail de la cátedra, solicitando las respuestas al mail de la cátedra si necesitan para corroborarlas. Seguimos con las otras actividades. Si necesitan volver a esta diapositiva, repito, pueden volver en el video y visualizar nuevamente el texto. Ahora vamos a trabajar con las actividades durante la lectura. El primer ejercicio es extraer ejemplos de palabras transparentes, repetidas y conocidas. Una palabra transparente, por ejemplo, puede ser la palabra document. En castellano significa documento. Una palabra repetida puede ser la palabra PDF, que en castellano sería PDF, y una palabra conocida sería, por ejemplo, open, abra. En este ejercicio deben decir a qué se refieren las palabras resaltadas en verde. Por ejemplo, it de la línea 1 se refiere al documento de Microsoft Word. En la siguiente actividad deben clasificar y proveer el equivalente castellano de las formas verbales subrayadas, como por ejemplo la palabra to open sería un infinitive y en castellano sería para abrir o para abrirlo. Luego deben proveer los equivalentes castellanos de estos grupos nominales. Tienen the top left corner of a Word window, several new options, and a new file name in the file name text box. Por último, proveer los equivalentes castellanos y funciones de los conectores resaltados en amarillo. Si bien estas han sido consignas que han sido explicadas durante el texto, las repetimos para que ustedes puedan pausar, volver, copiar la consigna completa, consultar ante dudas. Además nos permite poder expandirnos un poco más. Como ven, acá hay dos actividades que no están reflejadas en la diapositiva del texto. En estas actividades de postlectura, les sugerimos ordenar los pasos resumidos para crear una versión PDF de un documento Word de Windows. ¿Sí? El primero lo probemos nosotros. ¿Sí? Es decir, tienen ahí las opciones. Clique Archivo, seleccione una ubicación de guardado, abre el documento de Microsoft Word, clique Exportar, clique PDF XPS, clique Crear el documento PDF XPS y clique Publicar. Ustedes deben ordenar, las instrucciones, ¿sí? Estas son las instrucciones o los pasos y ustedes deben colocarlas en orden. Son los pasos de alguna manera resumidos para poder crear una versión PDF de un documento Word de Windows, según el texto. Luego deben responder el verdadero o falso, justificando aquellas oraciones que son falsas. Si no ha creado el documento de Word aún, debe abrir Word y crearlo. La opción Archivo se encuentra en la esquina superior derecha de Word. Si cliquea en Crear PDF XPS, se abre una ventana emergente. No se puede almacenar el archivo PDF en la misma ubicación que la del archivo de Word.
Ahora vamos a abordar algunas de las actividades de postlectura finales. La primera es interpreta el castellano líneas 11 a 16. La línea 11 comienza select the save location y termina hasta en specify location. Lo que ponemos en corchetes para que ustedes identifiquen dónde comienza y dónde termina lo que deben interpretar. El objetivo de este ejercicio es de que ustedes puedan llegar a la comprensión de un párrafo específico. No se valora este ejercicio con el ímpetu de que traduzcan, sino de poder identificar si se ha comprendido o no el texto. Con la ayuda del diccionario deben tratar de transferir al castellano esas líneas. El objetivo principal de la asignatura no es que traduzcan, sino que comprendan un texto. La traducción viene a ser un medio, no un fin en sí mismo, para llegar a la comprensión del texto. Bien, ahora vamos a observar las formas verbales que estaban en negrita en el texto y nos gustaría que respondan las preguntas. Estas son las formas verbales. Hay más, muchas más, solo he seleccionado las primeras para que reflexionemos sobre la teoría de la gramática. ¿Con qué comienzan estas oraciones? ¿Comienzan con un sujeto o comienzan con un verbo? ¿Cómo interpretarían estas formas verbales? Pueden tomar una pista a partir de las actividades de postlectura en donde tuvieron que ordenar las instrucciones o los pasos resumidos. Allí pueden tener una idea. ¿Qué les parece que establecen? Es decir, estas formas verbales establecen una información, un deseo o una instrucción. Y finalmente, ¿les parece que el sujeto de oración es implícito o explícito? En la gran mayoría de las oraciones que venimos trabajando hasta ahora, deben haber observado que siempre hay un sujeto explícito. ¿Sí? ¿Cuál es el caso para estas oraciones? Ahora sí, damos inicio al tratamiento de la teoría acerca de la temática de The Imperative Mood. Imperative. Existen diversos modos de verbo. Observen los ejemplos. En el modo indicativo, por ejemplo, el investigador usa el microscopio para estudiar microorganismos. Eso es una oración en modo indicativo. En modo imperativo sería use el microscopio para estudiar los microorganismos. Y en modo subjuntivo sería ojalá usara el investigador el microscopio para estudiar los microorganismos. Obtendría mejores resultados. Como ven en el segundo ejemplo, el imperativo se utiliza para dar instrucciones de procedimiento, expresar un orden, ruego o petición. El modo subjuntivo, por ejemplo, tiene otro uso. Se lo utiliza para expresar un deseo, un anhelo, algo dentro del mundo de lo posible, de lo probable. Mientras que el modo indicativo se utiliza para indicar aquellos enunciados que se consideran ciertos. Este modo imperativo se forma usando la forma base del verbo, solamente, sin pronombre que lo acompañe.
en la segunda persona del singular y del plural. Es decir, el pronombre que debería acompañar estos verbos debería ser you, pero no está allí porque se supone que una instrucción casi siempre es a una segunda persona. Es decir, a usted. Frecuente en textos instructivos y técnicos, sobre todo, como manuales de usuario, indicaciones y cartelería. Por ello es que se aborda este modo de verbo en esta asignatura. Vamos a ver algunos ejemplos de imperative. Describe how the concentration of glucose in the blood is controlled in humans. Describa cómo la concentración de glucosa en la sangre se controla en humanos. Describe sería describa. Calculate the wavelength of this sound. Calcule la longitud de onda de este sonido. Calcule sería calculate. Repeat the process from step 1. Repita el proceso desde el paso 1. Si se fijan, el equivalente castellano de estas palabras sería describa, calcule, repita. No sería describir, calcular, repetir, que sería un infinitivo, que es otra estructura que se ve en un video anterior. Recuerden, describa, calcule, repita. Si se interpretan estas formas verbales como describir, calcular o repetir, se les van a considerar como erróneas, ya que existe otra estructura verbal, que es el infinitive, infinitivo en castellano, que sí es el que termina en ar, er, ir. Bien, veamos algunos ejemplos. Label the sizes of the angles. Rotule los tamaños de los ángulos o etiquete los tamaños de los ángulos. Firstly, explain the advantages of using this material. En primer lugar, explique las ventajas de usar este material. Calculate the fractions of an integer for specific cases. Calcule las fracciones de un entero para casos específicos. Fíjense que el label se puede interpretar en castellano como rotule o etiquete. Explain se puede interpretar en castellano como explique. Y calculate se interpreta en castellano como calcule. Sería un error, o se va a considerar erróneo, interpretar estas formas verbales como etiquetar, rotular, explicar o calcular, ya que eso responde, sería un infinitivo en castellano, y esa es otra estructura que se trabaja en otro video y en otra temática de este curso. Es decir, deben interpretarlo como un imperativo en castellano. Ahora vamos a visualizar algunos ejemplos de imperative. Ejemplo, type the visual confirmation code. Tipee el código de confirmación visual. Keep the screen clean to prevent distorting shadows. Mantenga la pantalla limpia para prevenir sombras distorsionantes. Position your keyboard at the same height as your elbows. Posicione su teclado a la misma altura que sus hombros. Fíjense que type se interpreta como tipee, keep como mantenga y position como posicione. Se va a considerar un error en esta asignatura interpretar estas formas verbales en castellano como tipear, mantener y posicionar.
debido a que esos son casos de infinitivos, que es otra forma verbal que se trabaja en otra temática y otro video en esta asignatura. Por lo tanto, deben respetar esta forma de interpretar estas formas verbales. En esta diapositiva vamos a observar algunas características del modo imperativo o imperative mode. El negativo del modo imperativo se utiliza mediante el auxiliar do not o don't al inicio, más la forma base del verbo. Por ejemplo, don't forget that plants also respire producing carbon dioxide. No se olvide que las plantas también respiran produciendo dióxido de carbono. Don't use the calculation in this section to convert between units of length. That requires different numbers. No use los cálculos de esta sección para convertir entre unidades de longitud. Eso requiere números diferentes. Don't forget that two-dimensional answers have square units. Centimeters square, inches square, and so on. No se olvide que las respuestas bidimensionales tienen unidades cuadradas. Centímetro cuadrado, pulgada cuadrada y así. Fíjense. Don't forget, no se olvide. Don't use, no use. Don't forget, no se olvide. También existe una estructura que se le denomina imperativo enfático, que se utiliza para poner énfasis sobre la instrucción. Esta se puede dar de dos tipos. Puede ser you más la base o do más la forma base. Por ejemplo, you remember it o do take care. Usted recuérdelo. Tome precauciones usted. Es una forma de ser más enfático en la orden o el ruego o la petición. Vamos a ver otra estructura que se puede utilizar también para expresar ruego, orden o petición. Cuando se pretende establecer un ruego, orden o petición, se puede utilizar también la estructura let más as o let's más la forma base. Por ejemplo, let us consider an example of a process which illustrates the relationship between acids, bases, and salts. En castellano se puede interpretar esto como consideremos un ejemplo de un proceso que ilustra la relación entre ácidos, bases y sales. Let us examine the way the central processing unit, in association with memory, executes a computer program. Examinemos la manera en la que la unidad central de procesamiento, en asociación con la memoria, ejecuta un programa de computadora. Let's solve the other mathematical problem. Resolvamos el otro problema matemático. Es otra forma de expresar una orden, una petición, en la que se incluye también al hablante o al escritor, se incluye en ese ruego o petición, si es partícipe también. Por eso es consideremos nosotros, examinemos nosotros o resolvamos nosotros. Por eso de alguna manera esta forma de expresar una orden es distinta del imperativo, el cual va dirigida a una segunda persona. Sin embargo, a estas formas verbales, si están indicadas para clasificar, las van a clasificar como imperative, ya que cumplen una misma función de ruego, orden o petición. Bien, este sería el fin de esta presentación. Esperamos que les haya sido de su agrado y que les permita poder abordar los textos técnicos y manuales de usuarios y demás textos que contengan
el modo imperativo, puedan ahora leer y comprender con mayor facilidad. Es todo por ahora. Nos vemos en una próxima presentación.